En primer lugar, muchas gracias por invitarnos a estar aquí presentes. La verdad que esto es un riesgo, invitarnos, porque además yo hablo mucho y además voy a intentar resumir 15 años de innovación en 10 minutos. Esto va a ser todo un ejercicio de síntesis y a ver si soy posible, ¿no? Y empezamos explicándonos un poco porque nosotros somos un ser extraño dentro de la administración pública. Es una organización científica que no hace procedimientos administrativos dentro del sector público, que además sus resultados provocan decisiones de lo público y crea derechos y valores, derechos y deberes, perdón, ¿no? Derechos y deberes de la ciudadanía y de las empresas, ¿no? El IPC lo conocen, ¿no? Pues eso es un dato del sector público y de la estadística pública que genera derechos y deberes, pero también, por ejemplo, el dato de la población en los municipios, aquí hay muchos compañeros de municipios, saben que eso significa perritas, 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 ¿no? Pero nosotros somos raros porque, bueno, en definitiva, no somos de la administración general tradicional, ¿no? Pues bueno, nosotros básicamente somos la mirada que el Estado dispone hacia afuera para entender lo que pasa hacia afuera y para a partir de esa mirada poder tomar decisiones, ¿no? Mirada de lo político, de lo económico, de lo social, de lo demográfico, de lo ambiental, de lo territorial, ¿no? Somos la mirada científica de las cosas para aportar información al Estado. Y bueno, para nosotros la innovación es un principio que nos acompaña desde hace bastante tiempo, exactamente desde el año 2010 en el que planteamos nuestro primer plan estratégico en el que se incorporó como principio de ese plan estratégico la innovación. Además, la innovación con una visión estratégica, podríamos hablar de la innovación estratégica, ¿no? O sea, en el sentido de que no podríamos ejercer un cambio sustancial en nuestro rol si no se incorporaba el valor de la innovación, ¿no? Y además, la innovación a riesgo cero. Muchas veces hablamos de la innovación, bueno, te puedes equivocar, somos una organización pobre, exactamente somos el segundo organismo más pobre dentro de la comunidad autónoma, dentro del Gobierno de Canarias, después del ICAP. Entonces, la innovación la tenemos que hacer a riesgo cero, ¿no? O sea, no nos podemos equivocar. Yo siempre digo, los pobres no nos podemos equivocar, ¿no? Bueno, pues para nosotros la innovación nos viene acompañando desde el año 2010, un plan estratégico que duró hasta 2020, estaba pensando 2010, 2015, pero ahí se sentaron las bases hasta 2020, lo sustituyó la dirección por objetivos en el 2021 y por medio también apareció toda la estrategia dentro del plan estadístico de Canarias, ¿no? Y básicamente cuando planteábamos toda esta estrategia siempre nosotros miramos a experiencias internacionales, nos fundamentamos en el Grupo de Alto Nivel de Naciones Unidas de Modernización Estadística, que es una referencia fundamental en plantear cómo hay que modernizar la estadística pública en el mundo. Bueno, esa es nuestra referencia, después la anclamos en la visión 2020 del sistema estadístico europeo y eso es lo que nos ha trazado toda la estrategia de innovación dentro del instituto y todos los proyectos de innovación del instituto. En ese sentido, pues aparece esto, que es la infraestructura de datos estadísticos de Canarias. Como ven, se pensó a trabajar en esto en el 2008 y se ha ido anclando a lo largo de estos 15 años de historia, ¿no? O sea, esta estrategia, esto es una estrategia, no es un proyecto, ¿vale? Aquí hay muchísimos proyectos detrás durante estos 15 años. Y bueno, yo siempre resalto que esto habla de infraestructura de datos que no es de tecnología. Muchas veces nos encontramos por ahí, cuando empezamos a hablar de toda la parte de datos, que se traduce o se lleva a entornos tecnológicos. La tecnología es un instrumento, no es el fin. Aquí lo que es importante es la integración de datos y la estructura de datos, ¿no? Bueno, pues en estos 15 años, todo este desarrollo que hemos ido desarrollando a lo largo de este periodo, pues ha generado muchísima innovación detrás, de tal manera que la infraestructura esta es de referencia internacional. Como esta hay 3 en el mundo, una hecha por el Instituto Australiano de Estadística y otro por un consorcio de 6 institutos nacionales en el mundo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que nos ha permitido exportar esta tecnología o toda esta filosofía, ¿no? a 4 institutos, a Baleares, a Madrid, a Murcia, a La Rioja y ahora los compañeros también de Andalucía la están valorando para incorporarse, ¿no? También como una estrategia de, como decíamos, los pobres también tenemos que buscar alianzas, es una estrategia también de cofinanciación, ¿no? Para nosotros, además, esta estrategia o esta infraestructura da soporte a 3 sistemas importantes para nosotros, 3 programas estratégicos también. Uno es el sistema de datos integrados, muy potente, que intenta construir un modelo digital de Canarias, un modelo digital de todo lo que está pasando en Canarias. Después intentaré explicarle algo.
En esto los compañeros del Servicio Canario de Empleo nos han prestado mucha financiación, después presentaré algo. Toda la parte de inteligencia de gobierno es un cambio estratégico de organización en el sentido de que queremos pasar de ser una organización prestadora de fábrica de datos a una organización prestadora de servicios de información y conocimientos. Esto es un cambio organizacional y mental y potente, y finalmente toda la parte de calidad de procesos. Bueno, pues como estamos hablando de cómo eDatos apoya a la toma de decisiones, eso lo estamos desarrollando a través de un programa estratégico de inteligencia de gobierno. Por ejemplo, toda la parte de infraestructura de datos, nosotros tenemos 16 equipos de proyectos dentro del instituto. Para ser pequeñitos, pues no está mal, ¿no? Dentro de esos 16 equipos de proyectos, la parte de infraestructura de datos tiene 5 equipos de proyectos. En cambio, el de inteligencia de gobierno, forma parte de toda la parte de estrategia de coordinación estadística e inteligencia de gobierno, que es otro equipo de proyecto distinto. Bueno, pues hay un equipo de proyectos dedicado a esto, que pretende básicamente lo que les he contado antes, pasar de los datos a la información y al conocimiento. Veo que también en la diapo no se actualizó con lo que puse anoche, pero bueno, estas son las de hace 3 días. Pero bueno, estamos intentando caminar de una organización de datos a una organización que aporta información y que aporta conocimiento. En este momento estamos entre datos e información. Ahí tenía cositas para enseñar un poquito esto, pero la parte de conocimiento es importante. Básicamente consiste en aportar conocimiento a partir del aprendizaje de los datos, traducido en palabras bonitas: Machine Learning, inteligencia artificial, como ustedes lo quieren llamar, traducido en servicios. Por ejemplo, poder evaluar políticas públicas, poder saber si una empresa que reciba una subvención va a poder generar empleo o no va a generar empleo, si va a tener supervivencia o no va a tener supervivencia. Instrumentos que puedan ayudar a la toma de microdecisiones, pero también a la toma de macrodecisiones por parte del sector público. Eso que llega allá arriba, cuando aquí hablamos de inteligencia artificial, esto parece fácil, no es fácil, esto requiere todo un recorrido potente, ¿no? Bueno, pues la infraestructura, cuando la planteamos, para nosotros era estratégica. ¿Por qué? Porque teníamos en el gobierno muchas plataformas, datos dispersos, datos caóticos, no sabíamos ni lo que teníamos, básicamente. Estoy hablando de 2005, cuando algunos funcionarios llegamos al instituto, ¿no? Entonces la infraestructura se planteaba 4 elementos básicos. Hace falta un dato único dentro del gobierno, no puede haber 5 datos de paro dentro del gobierno. Tenemos que trabajar con el tema de metadatos y activos semánticos. Esto lo están además reutilizando los compañeros de telecomunicaciones y modernización para armonizar muchas cosas, que nos permitan buscar, entender, interoperar. Hace falta enlace y trazabilidad de los datos y, sobre todo, también una inversión única en tecnología cuando tenemos que trabajar en temas de estos los datos. Había muchas inversiones dispersas y muchos proyectos que acabaron en cajones y que costaron unos cuantos millones de euros, ¿no? Entonces, eDatos pretendía y pretende y hace esto, y eDatos es una cosa complicada. Es una cosa complicada donde los datos son el centro, donde hay muchos espacios vinculados, donde hay flujo de datos, donde hay una capa de servicios públicos tremendo, donde planteamos un estado de procesos de captura, procesamiento, análisis y difusión de datos con un modelo que en su momento lo copiamos del modelo de la NASA, de estados de madurez de datos. O sea, aquí hay mucha complejidad, y si bien decía que antes aquí no había tecnología, pues sí había tecnología. Exactamente detrás de aquí hay nada más y nada menos 60 aplicaciones, o sea, de 60 desarrollos informáticos, ¿vale? Ya estoy acabando. Esto nos permite, en otras cosas, trabajar con una filosofía de datos abiertos, que los datos vayan a las personas y no que las personas vayan a los datos. Eso nos dio lugar a que, bueno, bien saben que somos punteros en el Gobierno de Canarias en datos abiertos. En buena parte es gracias al esfuerzo y a la participación del ISTA, que aporta mucho volumen de datos y también mucho pensamiento y tecnología con los compañeros de modernización, de datos abiertos y de Teleco. Nosotros aportamos un montón de conectores que además nos ayudan a tomar decisiones y, sobre todo, prestamos un montón de servicios a un montón de administraciones públicas, ¿no? Hay un montón de información y de cuadros de mando, desde Promotur, que prácticamente plantea mucha parte de la estrategia de
de decisiones en materia turística o la Consejería de Sanidad. Acabamos de publicar la encuesta de salud de Canarias el otro día con el Servicio Canario de Salud, que aporta mucha información, ¿no? Pues le favorecemos el traspaso de los datos para allí, ¿no? Y sobre todo también para nosotros es importante que, como decía antes, eDatos da la posibilidad de dar soporte al sistema de datos integrados. Esto, por decirlo así, es el modelo digital de Canarias. Siendo un poco más chabacano, es nuestro gran hermano. Conocemos la vida de todos ustedes, desde que nacen, lo que estudian, con quién se han casado, cuántos hijos han tenido y hasta cuándo se mueren, ¿no? Y de qué se mueren. Y además dónde han trabajado, ¿no? Ese es lo que llamamos modelo digital en fino, ¿vale? Pero eso nos permite una importantísima capacidad analítica como para hacer este tipo de cosas, ¿no? Aquí el Servicio Canario de Empleo nos ha prestado bastante financiación. Por ejemplo, tenemos una cuestión que está aquí. Esto, por ejemplo, son las bolsas de empleo de desempleados, las bolsas de desempleados de larga duración, donde están localizadas, en el caso de Gran Canaria. Esto con un trabajo que se llama la Estadística de Población Activa Registrada en Canarias, pues estos son el mapa de calor del paro juvenil en Santa Cruz de Tenerife, a escala micro, pero también lo tenemos tasa de paro por barrio. Esto nos lo pedían los cinco grandes ayuntamientos de Canarias, nos los pedía esto, para poder tomar decisiones. O este es el caso de la malla de población a 250 por 250 metros. Nosotros sabemos cada 250 metros las características poblacionales y sirven, por ejemplo, pues en el caso de la Colada, saber las características sociodemográficas de las personas que fueron afectadas, ¿no? Bueno, todo esto se sintetiza en algo que estamos trabajando ahora conjuntamente 4 direcciones generales, que es la Oficina del Dato como un espacio de cooperación que es innovador en el Estado español también, donde las oficinas del dato aparecen como órganos, unidades administrativas centralizadas. Aquí lo planteamos como vamos a jugar cada uno el rol que tenemos, no vamos a generar gasto público más del necesario y estamos trabajando en este nuevo proceso. Hay 2 decretos en marcha, uno esta tarde se aprueba en el Consejo de Gobierno, que es el de el régimen de gobierno de datos para fines estadísticos, que me ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero hoy está ahí arriba, espero, o allá, donde esté, donde toca aprobarlo. Y hay otro pendiente también para el gobierno de datos para fines administrativos, ¿no? Que se va a complementar con la gestión de la planificación dentro del gobierno. Y creo que me he pasado, solo pongo esto para hacer un homenaje a lo pequeño, porque somos pequeños, la graciosa es pequeña y tiene nombre también, ¿no? Pues un homenaje a lo pequeño por parte del Instituto.